En este pequeño resumen, recordaremos la situación en la que se encontraba Europa al momento de contacto con territorio y culturas hasta entonces desconocidas. Recordemos el fenómeno de las cruzadas alrededor del año 1000, que originó una movilidad humana que produjo nuevas ideas y un gran comercio. En Italia surgió el movimiento denominado Renacimiento, que influyó en otras regiones europeas. En el territorio que ahora nombramos España, los reinos de Aragón y Castilla se habían unido y en 1492 culminaron la expulsión del poder musulmán que los había dominado por 8 siglos. En este mismo año fueron rechazados los judíos y se impuso la religión cristiana en toda la región. Es por eso que a Fernando e Isabel les llaman los reyes católicos, quienes en ese mismo año, en 1492, financiaron el proyecto de Cristóbal Colón para abrir una nueva ruta comercial. La idea era que evadiera el poder naval de Portugal y el dominio musulmán de Bizancio, es decir, que fuera rumbo a lo desconocido, cruzando por el mar Atlántico al que nadie se había aventurado. Se encontraron con un nuevo continente, lo llamaron América, y 29 años después, soldados del Imperio Español, con la ayuda de los enemigos de los mexicas, conquistaron uno de los más grandes imperios de Mesoamérica. Es importante conocer la historia para no juzgar el pasado con valores de nuestro presente. Empecemos. Culturas civilizadoras en América. Recordemos que Europa tenía el concepto de un mundo plano y que los mares tenían un borde peligroso hacia lo desconocido. Es por eso que la idea de Colón de cruzar el Atlántico parecía descabellada, como lo fue en su momento aterrizar en la Luna. Sin embargo, una vez realizada la proeza, no solo no cayeron en el borde del mar, sino que encontraron tierra civilizada. Sabemos que Colón nunca supo que no había llegado a las Indias, aunque hizo varios viajes, pero el camino señalado lo siguieron muchos otros navegantes. Estos grandes hallazgos iniciaron una era de exploradores y conquistadores que brindó a España un poderío que nunca había tenido. Lo que los europeos no sabían y no comprendieron fue que lo encontrado en Mesoamérica eran culturas tan milenarias como lo que llamaban el lejano oriente, ya que las culturas americanas son tan milenarias como, bueno, en eso aún no se ponen de acuerdo los investigadores, pero es un hecho que desde 1500 años antes de nuestra era ya había pobladores en América. En 1493, el Papa Alejandro VI dijo a los reyes católicos: envíen a dichas islas y tierras varones buenos, temerosos de Dios, para enseñar e instruir a los moradores de ellas de las cosas de nuestra santa fe católica. Así, con bendición papal, en 1499, la corona española decidió poner fin al contrato que tenía con Colón y abrió el negocio a otros navegantes y empresarios. Esto dio lugar a la realización de una serie de expediciones denominadas viajes menores, que exploraron el Caribe, donde recabaron noticias de una tierra extensa y rica en oro, el Imperio Mexica. Otra fue la expedición de Magallanes, que salió de un puerto de Cádiz y cruzó el estrecho que lleva su nombre en 1520. Magallanes murió en un ataque con pobladores, lo que más tarde se llamó las Islas Filipinas, en honor de Felipe II, el nieto de los Reyes Católicos. El comandante que se le había revelado durante el trayecto, Juan Sebastián Elcano, fue quien terminó el viaje de regreso a Sevilla en 1522. El viaje duró 3 años y confirmó finalmente que la Tierra era redonda. Hacia 1520
Había en América dos grandes imperios, el imperio mexica en la zona central y el imperio inca en la zona de los Andes. Por aquel entonces, la zona maya estaba poblada por pequeños estados rivales que habían sido parte de grandes reinos. Es por estas fechas que se va a dar una de las casualidades más críticas de la historia. Hernán Cortés encabezó una expedición que salió de Cuba rebelándose contra Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador. En Cozumel se encontró a Jerónimo de Aguilar, que era un náufrago español de otras expediciones que hablaba maya. En Tabasco, tras una batalla con un grupo maya chontal, recibió como tributo de guerra a una mujer brillante y bilingüe, la Malintzin. Ella hablaba maya y náhuatl. Con ellos como intérpretes, continuaron la expedición hacia la capital del Imperio Mexica. En San Juan de Ulúa llegaron emisarios del emperador mexica, Moctezuma, que tenía noticias de la expedición. Este emperador fue un hombre contradictorio, ya que si bien era un feroz guerrero y un buen político, fue también un hombre religioso y en parte supersticioso, por lo que enviaba regalos a los extraños exploradores con la idea de alejarlos, logrando exactamente lo contrario. Tenochtitlan era el Altepetl del Imperio Mexica, es decir, era el centro de poder más importante de Mesoamérica. Los mexicas eran un pueblo guerrero que había dominado o había hecho alianzas con sus vecinos, formando un gran imperio. Pero Moctezuma no había logrado someter a los tlaxcaltecas, a los purépechas y a algunos grupos de la zona de Chiapas de donde provenía Malintzin. Así que eran sus enemigos y se aliaron con los conquistadores a su paso. Moctezuma recibió a Cortés y lo alojó en el palacio de su padre, en forma de diplomacia. Sin embargo, Cortés lo tomó como rehén y el pueblo mexica se rebeló contra los conquistadores. Pero en 1521 cayó finalmente Tenochtitlán y poco después Tlatelolco. El importante poder central funcionó a favor de la conquista. Hubo muchas batallas posteriores, especialmente en la zona maya, pero así se inició la colonización de América, es decir, la fundación de la Nueva España. Fue entonces cuando se fundieron dos concepciones de arquitectura distintas, la de los espacios abiertos con la de los espacios cerrados. Así se inició la arquitectura mexicana, con la función de la herencia de los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los toltecas mesoamericanos, con las culturas de los pueblos que habían conquistado previamente España, como fueron los celtas, los fenicios, los romanos, los visigodos, los musulmanes y por supuesto los cristianos. Francisco Pizarro exploró el Mar del Sur. En 1524 se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque para conquistar el Imperio Inca. Por decreto real se fundó la Nueva Castilla en 1529. 4 años después se logró apresar al emperador inca, Atahualpa. Cusco, el centro del poder inca, fue dominado hacia 1536. Hay otras zonas arqueológicas al norte de América con importantes vestigios, pero los imperios más importantes a la llegada de los exploradores fueron sin duda el Imperio Mexica y el Imperio Inca. Una pregunta es, ¿cómo un pueblo guerrero y numeroso como los mexicas sucumbió en tan poco tiempo? Hubo importantes circunstancias que hicieron esto posible. El fanatismo religioso de Moctezuma que dio ventaja a los conquistadores. La viruela, que diezmó a casi 2 millones de indígenas en 1520.
la pólvora, las armaduras de metal y la caballería. Y los enemigos del pueblo mexica. Estas fueron las casualidades más críticas de la historia que dieron por resultado la conquista del Imperio Mexica. Hasta pronto.